tengo fe, esperando mi mirada. Creciendo y edificando la fe. Dice la Biblia, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si usted quiere seguirme con su Biblia, ahí quizás usted tiene la oportunidad o acceso, bueno, puede hacerlo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Padre, gracias por todo, gracias Señor mío por permitirnos poder meditar en su palabra, leer su palabra, para que esta palabra llegue a los corazones, a esas tierras fértiles. La semilla de su palabra es sembrada y esa buena tierra la recibe en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad, estar seguro de que yo voy a recibir la bendición. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Ahora, tenemos que mantener la fe porque Jesús mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque sabía Jesús que como seres humanos vivimos dificultades que lo que buscan es estropear nuestra fe. Esas adversidades lo que buscan es menguar nuestra fe, que nuestra fe sea destruida. Pero depende de nosotros de mantener esa bendición. Por eso es que usted tiene que aprender a tener dominio propio, a controlarse a sí mismo, a cuidarse a sí mismo. Porque hay muchas cosas de afuera que están luchando contra usted, contra ese hombre interior, esa mujer interior, para destruirle. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza y seguridad. Estoy seguro que la bendición viene. La Biblia dice que Dios le hizo promesas a Abraham y le habló de un hijo, el hijo de la promesa. Pero ese hijo vino 25 años después. Y a veces Dios así trabaja. Pero ¿qué vamos a hacer? A veces vienen las bendiciones inmediatas, pero a veces vienen al tiempo de Dios. Por eso dice la Biblia, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, lo que se quiere en la tierra tiene una hora para ser entregada en la persona o a la persona que lo está pidiendo. Entonces la palabra de Dios me hace ver que la fe es seguridad de lo que yo estoy esperando. Porque fe es que yo no lo miro todavía, pero estoy creyendo. Por la fe yo estoy, físicamente no lo veo, pero con los ojos espirituales yo estoy viendo que tengo la bendición. Y dice después, la convicción de lo que no se ve. Convencido de que lo que no veo, lo voy a recibir. Esa es fe. Entonces, estamos viendo el crecimiento, creciendo y edificando la fe. Ese don que nosotros necesitamos mantenerlo. Porque cuando tenemos fe, nosotros nos lanzamos. Cuando tenemos fe, nosotros avanzamos. Cuando tenemos fe, nosotros luchamos. Entonces dice la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios habla de esos grandes hombres que pasaron dificultades, pero la fe de ellos no permitió que ellos se ahogaran en esas dificultades. La fe de esas personas no permitió que ellos desmayaran. La fe que esas personas tenían, por eso es que la Biblia ahora los elogia, habla de ellos, cómo ellos pudieron superar muchas cosas y lo lograron por la fe. Asimismo, Dios nos motiva a nosotros para que por la fe nosotros pueda usted levantarse, por la fe usted pueda lograr ese objetivo, por la fe. No desmaye. Jesús mismo dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que cuando se desmaya, no se logran las cosas.
¿cómo crece y se edifica la fe? Todo lo que tiene vida se desarrolla. Por eso, cristiano que tiene vida espiritual, él crece, no se estanca. Porque todo lo que tiene vida tiene que desarrollarse. Si usted ve el niño tiene vida, tiene que desarrollarse. Las plantas tienen vida, tienen que desarrollarse. Todos los animales tienen vida, tienen que desarrollarse. Y los animales no nacen y se quedan pequeños. Ellos crecen, se desarrollan. Entonces, así mismo es la fe que tiene vida, esa fe se desarrolla, esa fe crece. Esa fe va desarrollándose cada día, pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo yo voy a desarrollar mi fe? La Biblia dice que por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando yo la escucho? El oír es prestar atención, es hacerla propia, es que se encarne en mi vida. Porque yo puedo escuchar, pero también si no trato de mantener lo que he escuchado, se me va a olvidar. Y ese es otro detalle que el enemigo busca, cómo robar la palabra del corazón de las personas. Se les olvida. Entonces nosotros tenemos que buscar formas para mantener y poder retener esa palabra. Para que esa palabra lo que produce en mi vida es fe. Fe. Entonces, la fe viene, o sea, la fe crece por yo escuchar, por usted escuchar la palabra de Dios. Entonces esa palabra lo que está haciendo es internamente trayéndome esperanza, convicción, seguridad, fe, para yo poder mirar que verdaderamente sí puedo salir adelante. Entonces la palabra de Dios me hace ver, cuando yo escucho la palabra de Dios, me hace ver que cómo yo puedo superar esa situación, quién está conmigo, ¿verdad? Y me enseña quién es Él, el que está conmigo, que es Dios. Entonces eso lo que va haciendo es que va desarrollando mi fe y voy teniendo una confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios grande, ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente. Entonces la Biblia dice, en el versículo 17 de Romanos 10, dice: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra nos trae esperanza. Esa palabra nosotros comenzamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios y a través de ella Dios obra. Entonces mi fe va a crecer cuando yo escucho la palabra de Dios. Asimismo, por la oración. O sea, cuando yo oro, yo he podido ver que uno puede pasar cualquier dificultad, por muy fuerte que sea. Pero si se mete en ayuno y oración, no siente aquello que el enemigo lo trajo con la finalidad de destruirlo, de acabar con esa persona. Pero cuando se está orando constantemente, se recibe una fuerza de Dios, que aquello que nos iba a destruir moralmente, espiritualmente, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque estamos orando, nos estamos fortaleciendo de arriba, estamos recibiendo fuerzas de Dios. Porque por sí solo no podemos superar esas situaciones. Por sí solo no podemos salir de esas situaciones. Por eso es que muchas personas, usted les escucha a usted: yo quisiera ir a una iglesia, yo quisiera servir al Señor, pero es que esto me tiene atado.
Claro, por sí sola usted no se va a poder liberar. La persona en sí no se va a poder liberar, no va a poder romper las cadenas porque es el enemigo que tiene atada a esa persona. Pero cuando esa persona toma la decisión de venir a Cristo, entonces comienza a conocer la verdad. Y esa verdad le hace libre y entonces se sale de la ignorancia. Porque las personas están en donde están por la ignorancia. Sí, si la persona cuando conoce la verdad, cuando conoce la realidad, cómo conducirse, por dónde conducirse, es como cuando alguien va a un país y esa persona, ¿verdad? Tiene un mapa o conoce la dirección, no se complica. ¿Por qué? Porque ya sabe por dónde va el camino, qué bus va a tomar o qué dirección va a tomar en su auto. Ella sabe. Pero a una persona que no conozca el país, o sea, la ciudad donde está, esa persona se complica y anda girando, dando vueltas alrededor y no sale de ahí. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento cuál es la dirección que debería tomar para llegar a donde va. Así lo mismo tanto es en la vida espiritual. En la vida espiritual, cuando nosotros estamos ignorantes de las cosas, entonces la persona no va a poder salir de donde está. La persona no va a poder avanzar. Esa persona se va a sentir que no puede superar esas situaciones. ¿Por qué? Porque vive en la ignorancia. Pero cuando viene la verdad a nosotros, entonces la verdad nos abre el entendimiento. La verdad nos hace visualizar las cosas. La verdad nos hace ver más allá que estos ojos ven. Y entonces nos damos cuenta verdaderamente en la ignorancia que estábamos antes y que eso nos tenía atados. Porque la ignorancia no deja que las personas se desarrollen. La ignorancia no deja que las personas se desenvuelvan. La ignorancia lo que hace es tener sumidas a las personas allí y que las personas no salgan de donde están, en el limbo donde se encuentran. Pero cuando esa verdad de Dios viene en nuestras vidas, entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta verdaderamente de lo que nos estábamos perdiendo por la ignorancia, por culpa de la ignorancia. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque yo no me preocupo por desarrollarme. Es que en esta vida lo que se necesita es descubrir. Sí, las cosas se tienen que descubrir. Dígame usted, ¿quién sabe cuando viene esta vida qué es lo que va a hacer? No sabe ni comer, los papás le enseñan, no sabe andar. Bueno, se descubren las cosas. En todo se va aprendiendo y vamos descubriendo nuevas cosas en la vida. Entonces, la oración nos ayuda a nosotros a recibir fuerza y nuestra mente se despeja porque asimismo estamos conociendo la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice en Judas 1:20, bendito sea el Señor, Judas 1:20, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Nos da un consejo muy maravilloso, muy lindo, y dice, escuche bien, dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y dice, escuchó usted lo que dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, entonces nosotros vamos siendo cimentados en esa fe. Nuestra fe se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo fuerzas de arriba cuando estamos orando. Estamos viendo cómo crece y se edifica la fe. Asimismo, por la confesión. Confesar es decir lo que creemos. ¿Qué es lo que confiesa con su boca? ¿Qué es lo que declara con su boca? Las palabras están atadas a nuestras creencias. Porque lo que yo creo, eso hablo.
Por eso dice la Biblia que la vida está en el poder de la lengua, la vida y la muerte. Entonces, las palabras están ligadas a lo que creemos, a nuestra fe. Entonces, lo que yo creo, eso hablo. Si yo tengo una fe distorsionada, una fe que no es una fe sana, entonces eso afecta a mi vida. Por eso yo tengo que tener una fe genuina. Usted ve en los mercados cuando sacan productos a la venta, sacan cosas originales, pero también imitación. Eso existe en la vida espiritual también. Entonces a veces la fe no tiene que ser una imitación, porque yo miro a aquel que hace esto y él lo está haciendo por fe, pero de repente yo lo hago porque quiero imitarle. No, la fe no es una imitación. Entonces vengo yo y estoy creyendo, porque estoy orando y me estoy fortaleciendo a través de la fe, me estoy fortaleciendo, a través de la oración y estoy hablando lo que yo creo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11 dice: Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo dice? Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. O sea que esa dificultad que está pasando usted ya fue vencida en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y dice, y por la palabra del testimonio de ellos, lo que testificamos. ¿Qué testifico? No que por la sangre de Cristo yo tengo la victoria, que por la sangre de Cristo Satanás está derrotado. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que yo hablo. ¿Cómo está, hermana? En victoria. ¿Por qué? Pero no solamente por decirlo, hay que creerlo, ¿verdad? Porque las palabras tienen que estar unidas a nuestras creencias, a nuestra fe. Y debemos de hablar conforme a la palabra de Dios, porque le estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, ellos le han vencido. ¿Quién? Nosotros. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién? A Satanás, porque a él se refiere anteriormente. Y la palabra del testimonio de ellos, lo que nosotros hablamos. Estoy en victoria, porque Dios me ha dicho que nunca me desampara, porque Dios me ha dicho que Él está conmigo. Así dice la Biblia. Entonces, asimismo, lo que nosotros confesamos y a través de las predicaciones que se escuchan también, como en este momento, usted está escuchando esta predicación y yo sé que para usted sí está siendo de bendición este mensaje. Usted que anhela crecer, usted que anhela abrazar lo que Dios le da, para usted esta es una bendición. Entonces hemos visto cómo crece y se edifica la fe y hemos visto por oír la palabra de Dios, asimismo por la oración y así también por lo que confesamos con nuestra boca. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis 12:11. Primero dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás. A él se refiere, que fue vencido. ¿Por medio de qué? Fue vencido, ellos le han vencido, dice, nosotros por medio de la sangre del Cordero. Significa que antes que venga ese problema a su vida, ya está vencido ya. Significa que antes que venga esa situación, usted ya tiene la victoria. Por eso es que la Biblia nos dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Entonces yo voy a creer a lo que dice la Biblia, no lo que me dice el mundo, no lo que me dice los pensamientos que el enemigo trata de mandarme a la mente. Entonces cuando yo escucho la palabra de Dios, la atesoro, trato de mantenerla en mi mente y así mismo oro a Dios y ayuno también, se me va a ayudar muchísimo la oración y el ayuno. O sea,
la oración acompañada de ayuno es un arma tremenda, tremenda. Se lo digo porque yo lo he experimentado. Asimismo, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Lo que confesamos, es importante que confesemos la palabra de Dios. Yo confieso que tengo la victoria por medio de la sangre de Cristo. ¿Y cómo está, pastor? Ay, viera lo que estoy pasando, no sé por qué estoy pasando esto. ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no me escucha? Esas expresiones no pueden estar en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje espiritual, donde nosotros declaremos lo que dice la palabra, no lo que dice nuestra carne, no lo que dicen nuestros pensamientos o nuestros sentimientos por lo que estemos pasando, porque los sentimientos reaccionan de acorde a la situación que nos encontramos. O sea, las emociones reaccionan de acorde al ambiente que nos encontremos. Pero nosotros debemos de saber que nosotros no andamos por emociones. De repente, si una persona todo va bien, usted la va a ver tranquila. Emocionalmente usted la ve alegre. ¿Cómo está? Pues gracias a Dios, mire que Dios me tiene bien. Bueno, pero cuando viene una situación difícil, usted ve que el estado emocional de esa persona, si no tiene control de sus emociones, es muy diferente. Usted la ve decaída, usted la ve desanimada. Hay personas, y aún cristianos he podido ver que no es lógico esto, pero eso sucede por falta de meter, o sea, tener la palabra en el corazón las personas, porque no se lee la Biblia. Hay personas que caen en depresión. ¿Y por qué caen en depresión? Claro, algo que pasó en la vida, en el pasado, y eso les sigue afectando, pero no se dan cuenta que a la luz de la palabra, todas esas cosas tienen que desaparecer. Entonces, hemos visto cómo crece y se edifica la fe. Entonces, hemos aprendido por el oír la palabra de Dios, estudiarla, en otras palabras, ¿verdad? Y asimismo, por la oración, el ayuno, que es de bendición, cuando yo acompaño la oración con ayuno, santo Dios, es una gran victoria. Y asimismo, a través de la confesión, que yo confieso la palabra de Dios. No confieso mi estado emocional. Yo confieso la palabra de Dios. Qué bueno que me sienta, que aunque esté pasando lo que esté pasando emocionalmente, yo pueda tener control de mis emociones. No es que no se siente, sí se siente, pero todo tiene un límite. Si nosotros no ponemos un límite a las cosas, nos inundan esas malas cosas y nos arruinan el futuro. Ahora vamos a ver elementos que detienen el crecimiento de la fe. Hemos visto cómo crece y se edifica la fe. Y lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces miramos por la oración, o sea, por oír la palabra de Dios y así mismo escudriñarla a usted. Por eso es importante que compre una Biblia. La gente compra buenos teléfonos, pero no se preocupa por comprar una buena Biblia y leerla, ¿verdad? Una Biblia de estudio. O si no puede una Biblia de estudio, pues compra una Biblia normal, pero léala en la noche. Va a tener un conocimiento maravilloso, todo va a cambiar, la visión suya va a cambiar, la perspectiva suya va a cambiar, todo va a cambiar en usted. ¿Por qué? Porque usted está siendo guiado ahora por la palabra de Dios, no está siendo guiado por lo que dice el mundo, no está siendo guiado por sus mismas emociones o deseos carnales, porque eso afecta al ser humano. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nosotros le damos al corazón a rienda suelta, nos arruina la vida. Y es por eso que aquello que dicen las personas, que establecen como leyes lo que ellos sienten en su corazón, hay que tener cuidado que lo que usted siente en su corazón. Porque hay cosas que dice la persona, no, es que esto es lo que siento hacer en mi corazón, y de repente no es algo bueno. Entonces dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces hoy vamos a ver elementos que detienen el crecimiento de la fe. Porque hay personas que no pueden crecer en la fe por ignorancia o falta de conocimiento de la palabra de Dios. La falta de conocimiento de la palabra de Dios arruina la vida del ser humano, arruina el futuro de la persona.
¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Como dijo Jesús, vuelvo a recalcar aquel versículo, San Juan 8:31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que la verdad nos abre los ojos, nos ayuda a entender bien la vida tal como es. La Biblia dice en Oseas, capítulo 4, en el versículo 6, escuche bien quién lo dijo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ve qué bendición es servir a Dios. Para mí, servir a Dios es de bendición, tanto para mí como para mi descendencia que vienen atrás. Porque cuando una persona trata de agradar a Dios, que tenemos errores, Dios lo entiende, pero cuando hay un corazón dispuesto a agradar a Dios, Dios se siente agradado y va a ser beneficiada esa persona por Dios. Ahora, dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué la fe de las personas decaen? ¿Por qué las personas andan con esa fe raquítica? Por falta de conocimiento. No tienen el conocimiento de que tienen que escuchar la palabra de Dios, que tienen que escudriñar la palabra de Dios, y a veces tienen el conocimiento pero no lo hacen. No tienen el conocimiento que tienen que orar, y a veces se tiene el conocimiento pero no ora. Se tiene el conocimiento de que la persona tiene que declarar la palabra de Dios, o sea, testificar lo que dice la palabra de Dios, pero habla de otras cosas. Entonces, qué importante es que nosotros luchemos para combatir la ignorancia. Mi pueblo por falta de conocimiento perece. La falta de conocimiento nos lleva al fracaso espiritual. La falta de conocimiento no permite que desarrolle mi fe. Lo que sucede es que la falta de conocimiento está deteniendo el crecimiento de mi fe. Porque no sé cómo actuar, no sé qué hacer. Pero cuando yo tengo el conocimiento, yo ya sé por dónde ir. Entonces, la ignorancia o la falta de conocimiento es un problema en nosotros, y eso no permite que la fe pueda crecer, pueda desarrollarse en la persona. Todos queremos tener una gran fe, pero no nos preocupamos por destruir la ignorancia en nosotros. Y cuando lo hacemos va a ser de gran bendición, ¿verdad? Si nosotros nos preocupamos por destruir la falta de conocimiento en nosotros, o sea, destruir, estamos hablando de quitar eso para poner el conocimiento. La ignorancia, quitar la ignorancia y poner el conocimiento. Entonces, cuando yo combato la ignorancia, entonces ese elemento que estaba deteniendo el crecimiento de mi fe va a desaparecer, porque va a surgir el conocimiento en mi vida. Y con conocimiento hay muchas cosas que yo puedo hacer. La palabra de Dios entonces dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Es otro problema a veces cuando se va a la iglesia. ¿Cuántos creyentes van a la iglesia y no les gusta que les digan la verdad? Sin saber que ellos están tapando esa mentira que les está arruinando la vida. Por eso no ven la luz clara. Hay algunos creyentes que cuando van a la iglesia, cuando se les hace ver que tienen que salir de ahí, se sienten mal. Pero ¿quién hace eso? Es el enemigo, porque el enemigo siempre quiere tenerlo en la ignorancia, en el engaño. El enemigo no quiere que el ser humano conozca la verdad. Porque cuando el ser humano conoce la verdad, se levanta de donde esté. Mismo Dios dijo
que Él quería que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dijo Dios. O sea, que si la persona no tiene el conocimiento de la verdad, otras ideologías va a tener en la mente, otros tipos de pensamientos va a tener en la mente, y esos pensamientos nos van a tener ahí sumergidos en esa forma de pensar. Pero cuando nosotros tenemos la verdad nos hace ver la realidad de las cosas. Entonces, ¿por qué es que el pueblo de Dios perece? Por falta de conocimiento. ¿Por qué se detiene el crecimiento de la fe de esa persona? Por falta de conocimiento, porque siempre vive en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no lucha por comprar una Biblia, porque no lucha por apartar un tiempo para leer la Biblia, porque no se esfuerza para tener un tiempo para escuchar predicaciones. Eso le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque no se esfuerza para apartar el tiempo para la oración. Su oración, de repente hay cristianos que la oración es raquítica, 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, y no pasan de ahí. Siempre usted los va a ver todos debilitados, sin ganas de hacer la voluntad de Dios. Pero el detalle es que no tienen tiempo para Dios. Entonces, con la fuerza de ellos, físicamente, carnalmente, no pueden vencer al enemigo. El enemigo es más fuerte que ellos. El espíritu de desánimo es más fuerte que esa persona. Por eso esa persona no puede superar el desánimo. Bueno, asimismo, estamos viendo ahora elementos que detienen el crecimiento de la fe. Asimismo, la negligencia. Negligencia, descuido, es no poner importancia a la palabra de Dios y a la oración. Entonces, negligencia es otro elemento que detiene el crecimiento de la fe. Las personas normalmente dicen: yo quisiera ser como la hermana, yo quisiera tener eso que tiene la hermana. No, la hermana lo tiene porque ella se esforzó. O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Aquí no es que todo lo hace Dios. Si todo lo hiciera Dios, todos fueran salvos. Pero también Dios respeta nuestras decisiones. Si yo decido crecer, Dios me va a ayudar en el crecimiento. ¿Por qué decidí crecer? Porque me esforcé para adquirir conocimiento, le tengo tiempo para leer la Biblia, Dios mira que estoy orando, Dios mira que estoy luchando para crecer. Entonces viene Dios y pone la parte de Él. Dios no lo hace todo. Sí, la Biblia dice, de gracia recibiste, ahora den. De gracia recibiste, dad de gracia. También nosotros, Dios, por la misericordia de Dios, venimos a Cristo, recibimos salvación, nos saca, o sea, de ahí de ese mundo perdido, pero también Dios espera que le demos. Por eso dice en versículo de la Biblia, dice, San Juan 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice. Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, entonces venimos: Señor, mira la situación que vengo. Viene Dios y me quita las cargas, me libera. Ya cuando Él me libera, me prepara, entonces dice, id y a ser discípulos. O sea, ahora tenemos un trabajo, ¿verdad? Primero Él nos llama y después dice: vayan ahora, desenvuélvanse, desempeñense según lo que nos ha dado Él, ¿verdad? Entonces, negligencia. La negligencia es otro elemento que detiene el crecimiento de mi fe. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo suficiente para orar, no tengo ese momento de estar a solas con Dios en la casa. Y cuando se da el culto de oración en la iglesia, llego hasta cuando ya pasó la oración. Se hace eso. Entonces eso lo que va a suceder, que esa persona no va a poder crecer espiritualmente. ¿Cuántas personas le huyen a la oración? Si dicen, viene el cantante tal, tenemos el cantante tal, ahí van a escuchar el cantante, quieren escucharlo cantar. Pero si se dice, tenemos un tiempo de oración, un día de oración, ahí hay uno, son pocos los que van. Y esas personas que van son bienaventuradas porque están dando un paso importante. Y es ahí donde Dios comienza a revelarse a las personas. Se necesita pagar el precio.
Se necesita pagar el precio. Entonces, cuando nosotros pagamos el precio, ¿qué sucede? Vamos a lograr las cosas. Cuando usted va a una tienda y usted pregunta por un artículo y usted lo paga, usted lo lleva. Así lo mismo en la vida espiritual. Bueno, en otro programa continuaremos con este tema que es bien interesante. Lo que Dios desea, lo que Dios quiere es que usted tenga ese crecimiento espiritual, que usted pueda desarrollarse espiritualmente, que haga lo que Dios dice que hagamos. Dios quiere alumbrarnos, el Espíritu Santo de Dios, ese es el deseo. Usted no sabe en el corazón de Dios lo que hay, que Dios desea que el pueblo se levante, que ya no siga en la ignorancia, que no siga en esa apatía, en ese conformismo. Dios viene por una iglesia despierta, una iglesia madura, una iglesia preparada. Por esa iglesia viene el Señor. Dios no viene por cristianos dormidos. Dios no viene por aquellos cristianos que se congregan cuando quieren, que hacen la voluntad de Dios, que no quieren compromiso con nada. Dios no viene por esos cristianos. Esos cristianos son las 5 vírgenes insensatas. Dios viene por cristianos que verdaderamente ellos quieren servir a Dios. Por una iglesia despierta, por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arrugas. Por esa iglesia viene el Señor. Entonces, si Dios lo permite, estaremos en otro programa. Vamos a continuar compartiendo este tema, elementos que detienen. O sea, el tema se llama Creciendo y Edificando la Fe. Y hemos visto cómo crece y se edifica la fe, y ahora estamos viendo elementos que detienen el crecimiento de la fe.